Continuamos con el seminario Joseph Beuys que estamos impartiendo aquí desde Fundación La Bomba de Miel. Vamos a continuar sin más, sin mucha introducción, con el video audio que estábamos haciendo, que se vio interrumpido por una cuestión doméstica y que vamos a continuar para poder terminar con este texto que veníamos leyendo y que nos interesa en este caso ya dejar terminado antes de poder continuar con el próximo, este texto tan importante acerca de Joseph Beuys en torno a su idea de concepto. Vamos a continuar entonces aproximadamente desde donde habíamos dejado y dice: donde comienza el concepto termina el cuadro, termina el arte. Joseph Beuys integra de hecho en su obra este final del arte, punto de culminación negativamente, presente en la modernidad, sobre todo en Kazimir Malevich y Piet Mondrian, como un valor límite y únicamente alcanzable en una aproximación interminable. La ruptura de mediados de los años 50, que responde al papel de la muerte, señala este punto crítico. Pero en su función de umbral, la muerte y el concepto no solo son fin, sino al mismo tiempo nuevo comienzo en un nivel superior, en el que aparece la escritura invisible. Así pues, la presencia del factor conceptual dentro de este contexto responde a la transformación del ámbito del arte global, al fin de la modernidad, a la ampliación del concepto de arte, por tanto. Y al revés, el rechazo del concepto tomado en sentido radical, solo es la prolongación artificial de una agonía. Se trata del acontecimiento límite de finales del siglo XX que todavía pocos han llevado a cabo. Bien, continuamos con el próximo tema, el próximo punto, el próximo ítem, en este caso que se refiere y va como título al conocimiento. Para Beuys, el conocimiento sirve de mediador entre producción artística y evolución social, entre estética y política, y constituye, por ello, un elemento importante de la ontología boyciana, denominada por su autor teoría plástica. En principio, Beuys opina que el conocimiento no puede reducirse al pensamiento. Esto implica, en primer lugar, que la transmisión estética, aiestesis igual percepción sensorial de una obra de arte, tampoco puede reducirse interpretativamente al entramado racional consistente, coherente y certero de un contexto expresivo deductivo. Beuys se guardó de interpretar sus propias obras, y a la inversa, la obra estética es para él la causa primera, el motor de un conocimiento ampliado inaccesible para la razón. La obra de arte amplía el conocimiento humano no menos de lo que lo hace el pensamiento, pero de manera diferente. Eso sucede conformando de tal forma la organización sensorial que no solo apela a los sentidos existentes. El arte trabaja en un polo evolutivo de la persona, capacitándola, obligándola, incluso según Beuys, a desarrollar nuevos órganos sensoriales. Esta evolución tiene como consecuencia que la persona perciba más el mundo y se sitúe en disposición de organizar el mundo del futuro. Gracias a los progresos del conocimiento se crea por primera vez el futuro concebido como evolución hacia el ideal. Para Beuys, el conocimiento concebido tradicionalmente como la mediación entre sujeto y objeto no es el descubrimiento de una objetividad dada de antemano por el sujeto cognosciente, sino un proceso que coproduce lo objetivo. Una capacidad determinada en un individuo determinado origina la capacidad de percibir algo. Según Beuys, en virtud de esta percepción, lo percibido es puesto a disposición de la humanidad. El conocimiento productivo de los sujetos actúa, en la medida en que es transmitido, positivamente en el sentido de adecuación a la verdad, es decir, ahora objetivo. Así pues,
en cuanto vehículo de conocimiento sensorial, al arte no le interesa la adequatio rei et intellectus, como preconiza la teoría tradicional del conocimiento. De lo que se trata es de generar nuevos órganos de conocimiento. La correlación entre sujeto y objeto, entre conocedor y conocido, se plantea, por tanto, como un incremento progresivo del conocimiento y del autoconocimiento. Su progreso contribuye a la autocreación de la persona como ser libre. La conciencia humana, gracias al conocimiento, produce efectos que se objetivizan, ejercen luego un efecto retroactivo en la conciencia y la hacen conocerse a sí misma. La meta final de este proceso es el autoconocimiento de la persona como ser libre. En este sentido, el conocimiento no es para Boyce una representación de algo objetivo, sino una generación de objetividad, de ahí que sea lógico que afirme que pensamiento y plástica se identifican. La persona como sujeto que conoce, piensa y crea es alguien que, dice Boyce, está en una situación límite y trae al mundo algo nuevo que antes no estaba. La teoría boyciana del conocimiento sigue en sus rasgos esenciales la de Rudolf Steiner, que, a su vez, hunde sus raíces por todo el pensamiento occidental, cuestión que no analizaremos aquí. A diferencia de Steiner, Boyce carga todo el peso sobre el conocimiento sensorial, que equipara al intelectual, lo que luego permite garantizar también el estatus del arte como principio evolutivo, como el agente de progreso por excelencia. Sin embargo, los rasgos esenciales de las teorías nociológicas de Steiner y Boyce son comunes a ambos. Se refiere a que el conocimiento no descubre ni desvela la realidad, sino que la crea. Por ello, la persona vive en un proceso de autoevolución progresiva, que se nutre de las fuerzas cognoscientes y, por lo tanto, creadoras de realidad de su ser. En la libre autoconfiguración del proceso de conocimiento progresivo, la persona se encuadra en virtud de sus conocimientos en el proceso del mundo. Es al mismo tiempo origen y meta del mundo en el que vive. Bien, vamos con el próximo asunto, el próximo tema tratado, que lleva por título Corazones tubulares. Los corazones tubulares o tubos cardíacos son formas tempranas de la formación de un órgano y expresión de una configuración inicial de la circulación. Joseph Boyce habla de figuras embrionarias. Desde el punto de vista histórico, evolutivo, la sangre busca su camino. Los corazones tubulares son conductores de sangre, de energía y envolturas caloríficas precoces. A partir de los llamados islotes sanguíneos, se desarrollan pequeñas cavidades que se comunican entre sí y que forman los primeros vasos. A finales de la tercera semana de la embriogénesis surge el proyecto del corazón. Primero, en forma de tubos cardíacos por parejas que responden gráficamente a los corazones tubulares de Joseph Boyce. El artista reproduce la disposición doble de los corazones tubulares en una acuarela del año 1948 que lleva este nombre. Los corazones tubulares pareados se funden algo más tarde anatómicamente hasta formar un tubo cardíaco unitario. El elemento formal esencial de los corazones tubulares en los dibujos de Joseph Boyce es la ondulación uniforme del tubo longitudinal con dilatación, ampliación, acentuada segmentalmente, que responde al modelo histórico evolutivo de una estructura metámera, del griego meros, parte. También la idea de la formación de los vasos, angiogénesis, a partir de la sangre forma parte del ideario de Joseph Boyce. En una conversación con Hagen Lieberknecht,
menciona las imágenes de la sangre y dice, son glóbulos sanguíneos muy grandes. Así pues, esas grandes formaciones en forma de tubo son imágenes de la sangre. Aparecen mucho en mi Joyce. En la lámina 2, aquí en este texto que pueden consultar para ver estas láminas en nuestra biblioteca, en biblioteca de la Fundación La Bomba de Miel, dice en la lámina 2, conversación con Hagen Liebernstedt, el artista interrelacionó las palabras sangre y corazón tubular. Así pues, lo primigenio es la sangre y el vaso lo derivado. La formación del corazón tubular a partir de la sangre también puede documentarse en Joseph Beuys a partir de otro boceto a lápiz, en este caso en la página 13 del boceto 1 del proyecto Hombre Occidental, se ve, junto a un característico corazón tubular, una serie de gotas de sangre con un inicial encadenamiento longitudinal y formación de luces vasculares. Además, Joseph Beuys vincula los corazones tubulares tanto iconográficamente como iconológicamente con diferentes contenidos gráficos y conceptuales. En la lámina 1, la pareja de corazones tubulares flanquea una forma de vulva central, representada por una pareja de labios vulvares abultados. Introitus vaginae, en forma de hendidura y clítoris. La combinación claramente visualizada por el artista en la acuarela entre los corazones tubulares y el símbolo de fecundidad femenino remite a la analogía entre circulatio y generatio. Al igual que Aristóteles, William Harvey opinaba que entre la circulación por una parte y la procreación y la evolución por otra, existían estrechas relaciones. La sangre es la primera partitura generativa, partitura genitalis prima. Esto lo dice William Harvey en The Generational Animalium. Y tiene que haber un principio, dice Harvey, que presida la eterna sucesión de las generaciones. Este principio hace a los padres aptos para la generación y el óvulo, fértil, pero también pasa a la sangre a través del óvulo, de ahí al corazón y de este al resto del organismo. En las láminas 2 y 3, los corazones tubulares están íntimamente ligados a las imágenes de abejas, alas de insectos y panales. Conversación en este caso con Hagen Liebernstedt, y también en relación al Secret Blog, ¿no? Al cuaderno secreto, en número 71 dice aquí, será el número de página. Estos dibujos responden a la teoría boysiana de la metamorfosis, evidentemente inspirados en Rudolf Steiner. Cita de Steiner, dice, en tiempos remotos la abeja era considerada un animal sagrado, porque en realidad todo su trabajo permite reconocer lo que sucede en las propias personas. La sangre que circula por el cuerpo realiza el mismo trabajo que la abeja en la colmena. En otro dibujo, hasta ahí la cita, en otro dibujo de la metamorfosis, en el blog secreto, en este caso el número 213, un corazón tubular está flanqueado a la izquierda por curvas vasculares y a la derecha por una figura erguida, parecida a un animal que ostenta un cráneo de primate o mastodonte. Los tubos cardíacos, que biológicamente carecen de válvulas y por tanto, desde el punto de vista fisiológico, no son bombas, se mueven ya en la tercera semana de embriogénesis con contracciones rítmicas, lo que origina un torrente de sangre dirigido energético. La idea de la circulación, que ocupa un papel especial en la obra de Joseph Beuys y que se manifiesta más tarde en La bomba de miel en su lugar de trabajo, esto en la documenta 6 en Kassel en el año 1977, así también como en los dibujos en pizarra sobre la circulación del dinero y de la economía,
tienen posiblemente su origen en los dibujos tempranos de los corazones tubulares. Joseph Beuys formula sus ideas de palabra, en este caso, por ejemplo, en algún tipo de proyecto u obra como Sangre Mensaje 1, como Compás Ritmo, y en otro, por ejemplo, Fundición, Latir, las ideas surgen rítmicamente, son los que nombra aquí, ¿no?, como referencia de estas primeras pruebas en torno a las ideas, reflexiones acerca de la circulación. Bien, pasa a otro punto, el texto, que en este caso va a referir y va a hablar acerca de cristal. Dice: todo aquel que estudie la obra y las teorías de Joseph Beuys topará con un tema que encierra significados heterogéneos: el cristal, lo cristalino, la cristalización. La figura del objeto natural llamado cristal, estructurada geométricamente y por ello percibida como racional, lo cristalino como una estructura formal abstracta derivada de la peculiaridad del cristal, y la cristalización como una idea de crecimiento y movimiento desarrollada a partir del proceso de formación del cristal y extrapolable a otros procesos como por ejemplo los espirituales, se convierten en parte integrante de su teoría plástica, de la teoría plástica de Beuys, y a partir de ella de su concepto del arte ampliado. En el marco de esta teoría plástica, en la que Beuys describe situaciones formales y procesos formativos paralelos a situaciones y procesos intelectuales, pensamiento igual plástica, por ejemplo, cuando dice: me di cuenta de que calor, frío eran principios plásticos superespaciales que, bajo las formas de la dilatación y la contracción, respondían a lo amorfo y a lo cristalino, al caos y a lo formado. Hasta ahí la cita. El cristal como símbolo de la razón del frío y como forma extrema de solidificación y de lo estático, constituye el polo opuesto a lo espiritualmente creativo, al calor, a lo amorfo y orgánicamente vivo. Beuys explica esta antinomía tanto a la evolución y a los procesos geológicos y naturales, como al desarrollo social y a las situaciones y procesos intelectuales y psíquicos del individuo. Así pues, para Joseph Beuys, el cristal o lo cristalino abarca tres aspectos, a saber: 1. El cristal es símbolo y expresión de la materia, de lo material, tanto en sentido estricto, por ejemplo, como las piedras, las montañas, la tierra en general, como en el sentido de una ligazón unilateral, intelectual, a lo material. El 2. El cristal es el símbolo del concepto de ciencia basada en el materialismo, en el predominio unilateral de la lógica, que origina el símbolo del encapsulamiento intelectual del féretro de cristal, equivalente a la muerte, en contraposición a las facultades espirituales y creativas de la persona. 3. Pero el cristal es también el símbolo de una etapa de transición de la metamorfosis de lo rígido muerto al orgánico vivo. El cristal simboliza, como quien dice, la muerte a partir de la cual surge un renacimiento. Aguárdenme por favor un momento. Surge un renacimiento, es decir, vuelve a nacer la vida. Es parte del ciclo nacimiento-muerte con trasfondo escatológico, en el cual Joseph Beuys, como es sabido, se remite sobre todo a las teorías e ideas de la metamorfosis de Goethe y del romanticismo, en este caso a Runge, Novalis, ¿no?, a las teorías del metabolismo de orientación metafísica de finales del siglo, formuladas artísticamente, por ejemplo, por Edvard Munch, y a la obra del ser humano de 4 estructuras de la antroposofía de Rudolf Steiner.
Boyce desarrolla estos tres aspectos del cristal y de lo cristalino en los inicios de su trabajo artístico a finales de los años 40 y a principios de los 50. Primero, con gran minuciosidad, sobre todo en sus dibujos y acuarelas. Por ejemplo, en Cristal Hirsch Stern, que esto significa cristal, ciervo, estrella, del año 1948, o en Turmalina, otra obra del 1949, y sino en Cráneo explotado con cristal del año 1952, pero también continúa diciendo el texto con objetos, ¿no? Estos se referían a dibujos, pero también con objetos como por ejemplo Estudio geométrico, cuerpo platónico de 1949, dos lámparas de montaña, una encendida, dos apagadas del año 53, o Mesa con cristal del 53 al 57, producida entre esos años. Tras la formulación de su teoría plástica, lo cristalino en Boyce se encuentra además claramente plasmado en dibujos como Principio cristalino y bloque del 74 o en algunos objetos como Para espacio marrón del año 77. En este último, Para espacio marrón, Boyce utiliza directamente dos trozos de cristal de cuarzo. Junto a estos trabajos, en los que el cristal es tema o material evidente, el transparente principio de la muerte, el principio cristal, el principio formal secreto, en su relación con la forma viva, palpitante y fluyente, promotora de la vida, del alma, de la mente, es decir, la razón en relación con la intuición, determinan siempre, metafóricamente hablando, su elección de los materiales, cera, grasa y miel, que encierran tanto la posibilidad de la solidificación cristalina como también estados amorfamente vivos. También de sus objetos e instalaciones, por ejemplo, en el final del siglo XX, una obra de 1983-85, luego sino también en Oliver Stone del año 1984, o de algunas de sus acciones, como por ejemplo Acción de Fusión / Cambio de 1982, y por último también en sus grandes proyectos de internacionalidad sociopolítica, como es el caso de los 7000 robles, proyecto del año 1982 también. Todos estos trabajos, continúa diciendo el texto, e ideas de Joseph Boyce implican o intentan o tienen como meta suprimir la oposición cristalino-amorfo, razón-intuición, interpretando, Boyce especialmente, el complejo miel-abeja como ejemplo de una vinculación armónica de lo orgánico y vivo con lo racional y rígido. La abeja vincula el cristal a la conservación de su vida. Su panal cristalino es el resultado de procesos caloríficos y vitales. Boyce, pues, no condena por principio el concepto de ciencia materialista, sino que exige su ampliación, su culminación, mediante las fuerzas de calor, mediante la intuición y la creatividad de las personas libres, que es preciso volver a recuperar, tarea esta que solo puede resolver para Boyce el arte. Bien, vamos con otro tema muy importante en Boyce, que es Cristo, impulso de, dice aquí el título. Les comento cómo es específicamente, que aparece, dice Cristo y entre paréntesis, con mayúscula, impulso de. Dice, Boyce crece en un ambiente familiar de impronta católica. La oposición entre las ideas cristianas y la institución jerárquica petrificada lo lleva a separarse de la Iglesia. No obstante, concibe a la persona indisolublemente unida a Cristo. De orientación supraconfesional, se dedica artísticamente a intentar hallar respuestas a esos interrogantes espirituales y sociales del individuo y de la sociedad que no contesta el dogma alejado de la práctica. Su abandono de la tradición eclesiástica católica ortodoxa
propicia una orientación hacia movimientos místicos que finalmente hacen madurar en él la convicción de que hay que entender históricamente el origen del cristianismo. Se trata del acontecimiento del Gólgota, visto simbólicamente como la unión de la sangre de Cristo con la tierra. Lo interpreta a esto como el flujo real de una fuerza esencialmente transformadora y, en ese sentido, como la consumación de un verdadero misterio. Desde entonces, el potencial cristianismo impregna la realidad como una especie de impulso energético, presente de hecho como chispa en cada persona. La encarnación de Jesús la considera una legitimación de la aceptación positiva de la materia. A partir de aquí llega a convencerse de que hay que identificar las raíces del concepto de ciencia occidental referido a las ciencias naturales con el fundador del cristianismo. Califica a Cristo de inventor de la máquina de vapor, del tercer principio de la termodinámica o inventor de la electricidad. Su persona se convierte en desencadenante de un esquema de pensamiento que supone una confrontación crítica analítica con el mundo, una etapa necesaria en la evolución de la humanidad. Esta actitud, sin embargo, tiene su cruz: la acusada unilateralidad de pretender examinar a fondo el mundo solo a partir de las realidades materiales, por lo que con el correr de los siglos, los fenómenos espirituales y trascendentales experimentan una creciente exclusión, generándose un proceso de secularización paralelo. Para liberarse de esta forma de materialismo, habría que descubrir y activar la chispa que hay en cada individuo como reconocimiento personal de la esencia cristiana. La persona tiene que hacer ese esfuerzo personal de buscar a Cristo a través de la materia y lograr ya en este mundo una resurrección del espíritu que se caracteriza por ser una reapropiación de fuerzas inconscientes. En el acto de autorrendición hay que superar evolutivamente los sistemas de pensamiento materialistas, positivistas y ateos para alcanzar una visión del mundo integral, una humanidad total. En el curso del proceso de maduración artística, la temática cristiana experimenta una ampliación que desborda los límites de la representación de Cristo como imagen. Al comienzo, el crucificado es el trasfondo de un vocabulario formal romántico o gótico que lo representa en majestad o como varón de dolores. La interpretación de que durante la crucifixión habría acontecido una auténtica transformación lo estimula a fundir la gestualidad física y el signo de la cruz latina. El propio Cristo se convierte entonces en cruz. La serie de experimentos para aproximarse cuidadosamente por la vía figurativa al contenido espiritual del subjetivismo boyciano se agota ya a mediados de los años 50. El afán de actualizar el carácter expresivo, que cree reconocer el impulso de Cristo como una fuerza que crece sin cesar y para la que desea hallar la forma adecuada, impulsa a Boyce a buscar soluciones gráfico-plásticas que tienen referencias míticas, místicas e incluso planetarias, referencias muy claras. El ciervo se convierte en su representante del reino animal y lo plasma casi siempre muerto. Cristo es equiparado parcialmente con el signo solar, la rosa ocupada, supuesto así como el pentagrama, que puede ser trazado con 5 puntas a partir de una raya y que descubre el principio dual de la estrella de David judía. El espacio adquiere un valor fundamental en la teoría plástica, que surge aproximadamente en el transcurso de la década de los 50, donde aparecen los materiales termoplásticos como la grasa y la cera, que se distinguen por su capacidad de almacenar energía. Boyce, partiendo de Steiner, califica a Cristo de elemento calorífico espiritual. Habla dentro de este contexto de calor social.
y llama la atención sobre los fenómenos de distanciamiento interpersonal que hay que solucionar en todo el mundo. El núcleo de su interpretación del mensaje cristiano gira en torno a una capacidad de amar específica, a la que denomina calor evolutivo. En su opinión, el estadio superior de la plástica del calor. Su aplicación, según Boyce, de la plástica del calor, plantearía un reto a los sistemas sociales petrificados de los sistemas de poder impuestos. Este deseo de plantear un desafío en el ámbito del arte, definido como elemento creador de vida que ha de liquidar las fronteras entre los distintos ámbitos, encuentra a comienzos de los años 60 una comprensión general adecuada de las relaciones entre vida y arte, según expresa sobre todo el movimiento Fluxus. Boyce se consagra al medio recién aparecido, el arte de acción, el llamado arte de acción, que por encima de su carácter dinámico intenta aprovechar para actualizar el impulso de Cristo, ¿no? Utilizar el arte de acción para actualizar el impulso de Cristo. Representaciones entonces provocativas, cuya intencionalidad coincide con la de las instalaciones creadas a partir de los años 70, sirven para transmitir ese impulso vivencial mediante objetos, materiales, signos y expresiones cotidianas en una combinación muy heterodoxa. De manera análoga a la naturaleza de Cristo, el individuo, en una pasión individual, tiene que chocar con las leyes de la materia hasta llegar a ser capaz de traspasarla como si fuera transparente y para adentrarse en una especie de religión en fuerzas de trascendencia superior. Fuerzas de trascendencia superior. Para provocar el punto de partida, Boyce nos sitúa frente a un arte que tematiza continuamente aspectos del sufrimiento y de la muerte. Siguiendo el principio homeopático similia similibus curantur, quiere Boyce curar a partir de una conmoción del alma, lo mismo con lo mismo, estimulando ese proceso de conocimiento que concluye en la catarsis. El coyote, adorado como una especie de dios por los indios americanos, el coyote, adorado como una especie de dios por los indios americanos que, antes de ser confinados en las reservas, mantenían una relación de armonía con la naturaleza, se convierte en el exponente de una pérdida, en exponente del sufrimiento para figurar a Cristo, al igual que el árbol que, en la última gran acción ecológica de Boyce, los 7000 robles, ocupa un lugar fundamental, caracterizada por el tema candente de los años 80, que era la lluvia ácida. El concepto de arte ampliado subsume el deseo de la confrontación cristocéntrica como estrategia artística. Boyce lo considera su aportación fundamental al tema. Aclarado prospectivamente en los ámbitos condicionales de la actividad accionística, el concepto del arte ampliado no debe valorarse como teoría, sino como un modo de proceder. En el centro de su mensaje late la convicción de la necesidad de arriesgarse a un despertar intelectual universal y, en caso extremo, a provocar también un cambio social. Este fenómeno, que abre la posibilidad de un futuro más libre, implica, según Boyce, un proceso de resurrección especial. Al credo del Nuevo Testamento, a la creencia en una redención que viene dada por la resurrección de Cristo, Boyce opone la bipolaridad entre materia y espíritu, de los que se puede disponer creativamente. Para el hombre actual, para el ser humano actual, la gracia divina ha perdido vigencia. El individuo dispone ya de la libertad básica que le abre las puertas hacia la realidad que debe conquistar previamente. Boyce considera al cristianismo el punto evolutivo primigenio y, por tanto, la única posibilidad de la necesidad humana de libertad y fraternidad. De aquí recibe su legitimación la lucha de su
organización para la democracia directa. Bien, hasta aquí entonces Cristo. Vamos entonces ahora con cruz. Esta llamada, este texto que va a referir entonces a este tema, cruz. Dice, Boyce interpreta los dos maderos cruzados que dan como resultado el signo correspondiente, la cruz, como símbolo tradicional del cristianismo en el que se convirtió a raíz de la crucifixión de Cristo, solo a comienzos de su dedicación al arte. A partir de investigaciones gráfico-plásticas de tanteo, surgen primero soluciones formales que reflejan la historia estilística del románico y del gótico. Desde mediados de los años 50, la búsqueda se centra en una trascendencia conceptual que otorga al signo, por encima del dominio técnico artesanal, un vigor expresivo pleno y actual. La nueva definición de su valor en Boyce implica una transformación del aspecto externo, corre paralela a la actuación del impulso de Cristo. Si se sitúa el contexto histórico en un sistema temporal de coordenadas, los dos ejes cambian en el punto de intersección del cristianismo con la antigüedad. En relación con dimensiones cósmicas, los maderos longitudinales y los transversales se convierten en líneas directrices de fuerzas terrenales y ultraterrenales, simbolizadas por la razón y la intuición. En el caso más extremo, el punto de intersección se equipara a la mira del fusil, una alusión a la amenaza que supone una visión del mundo de tendencia unilateralmente materialista. Las abundantes proyecciones de componentes contradictorios hacen entrar a la cruz cristiano-latina en un diagrama de fuerzas que el tipo de cruz tradicional es incapaz de satisfacer externamente. Desde este trasfondo de reflexiones místicas, Boyce sustituye, en parte, el Corpus Christi por rayos de sol o bosqueja, constelaciones planetarias generales. Coloca sobre crucifijos cronómetros, rótulas y huesos, y hace crecer elementos vegetales del tronco. Estas soluciones, ejecutadas predominantemente en esculturas de pequeño formato, evocan costumbres paganas, recuerdan a fetiches de ritos mágicos, etc. La cruz también adopta un final en forma de T. Y estudios tempranos la relacionan a la cruz unívocamente con el hacha y la doble hacha. La mitología antigua refiere que la cabeza de Zeus, el padre de los dioses, fue escindida con un hacha y de ella nacieron la sabiduría y el arte. Palas Atenea. El hacha doble, que no contrapone la vida y la muerte, sino que armoniza energías opuestas, la emplea Boyce en áreas de aquella unión de la naturaleza humana divina que tenía que penetrar espiritualmente la materia. En las acciones, por ejemplo, Eurasia Manresa y Vacío Massa utiliza las denominadas cruces divididas, que son completadas someramente con tiza, significando siempre las mitades ópticamente apreciables, la superación de una fragmentación. La unión de contrarios alude en un amplio campo de principios bipolares que en Boyce se encuentran por doquier, por ejemplo, materia-espíritu, cristalino amorfo, fuerzas terrenales y ultraterrenales, razón, intuición, y en un plano superior, por ejemplo, oriente-occidente, etc. ¿no? La nueva cruz, representa, a solución formal de la síntesis, el madero longitudinal, ¿no? La nueva cruz, el madero longitudinal, se cruza con una parte transversal abierta hacia la derecha en forma de U. De manera parecida, el bastón de Eurasia se da a entender, que flujos de energía de los más diversos ámbitos culturales y capacidades espirituales se mueven de un lado a otro en un proceso de intercambio para completar
y equilibrar el centro. El estudio intensivo de Maurice Maeterlinck y de las conferencias de Rudolf Steiner, por ejemplo la de Donatch en 1923, le permite a Boyce desarrollar paralelamente a su teoría plástica la idea de las abejas reinas como cruce de movimiento. Para él, todas se mueven orgánicamente alrededor de una especie de corazón que identifica directamente con la esencia del cristianismo. Tradicionalmente, algo que se podría definir como el amor al prójimo. Boyce cree que Cristo es más que una mera figura histórica, lo que lo induce a preferir cada vez más el signo de la cruz cuadrada griega, que a pesar de su forma procedente de la época mítica, precristiana, ¿no? la usa igualmente. Paralelamente al abandono de la representación tradicional de Cristo en la cruz, crea un signo pictórico autónomo, cerrado en sí mismo. A partir de él desarrolla la cruz marrón. El artista Joseph Beuys, que admite a regañadientes delimitaciones de tipo técnico en la rica diversidad de sus planos expresivos, con la fórmula cruz marrón, le da nombre colectivo a un torrente continuo de obras basadas en un matiz cromático muy especial. El matiz marrón rojizo suscita asociaciones en ambas sílabas. Se destaca cierto equilibrio entre la sorda terrosidad y la sangre seca. Representa el proceso de la encarnación en la que materia recibe al espíritu. Resuenan el término católico utilizado por Boyce de la transubstanciación. Boyce pinta y llena de cruces marrones todos los objetos y cosas imaginables. En el punto de intersección de los dos ejes tienen que abrirse paso dimensiones verticales y horizontales como fuerzas, el producto de que se trate ha de relacionarse por alusiones con aspectos trascendentes. Para Boyce, la cruz marrón, como signo de la superposición de aspectos contradictorios, señala estados de existencia simultáneamente posibles, el lugar que señala la dirección hacia un estado de transición. Hoy en día la imagen de Cristo ya no puede ser captada por el ojo, sino únicamente por la intimidad. Boyce define el impulso de Cristo como una fuerza potencial que existe en el mundo desde la crucifixión. A la liberación de esa energía dedica el artista buena parte de su interés artístico. En cuanto a signo, la cruz griega también se convierte en parte integrante de sellos que Boyce diseña en el curso del tiempo por diferentes motivos de actualidad. La adopta para el sello, por ejemplo, del Partido Alemán de Estudiantes, fundado el 22 de julio de 1967, así también como para Corriente Principal y Fluxus Zona Oeste. El empleo de sellos tiene unas importantes motivaciones básicas. Boyce se sirve de ellos para marcar comunicados políticos, ediciones, objetos, dibujos y numerosos otros cotidianos que él, al estampar su sello, integra en su obra y al mismo tiempo, de este modo, los acredita como portadores de un contenido espiritual que constituye el fundamento y el motor de su compromiso artístico. Bien, vamos entonces ahora con otro punto más, en este caso que se va por título curar. Simplemente así dicho, ¿no? Curar. Cuando Kito von Guaverer le preguntó por su enfermedad, Boyce contestó: yo rechazo la enfermedad. Es una forma completamente primitiva de terapia, nada más. Es un método muy personal. Hasta ahí la cita con Boyce. Pero, sigue diciendo el texto, no era el único. Se dedicaba a ideas médicas y terapéuticas. Siguió explicando Boyce diciendo: si me interesa el sufrimiento y la actividad, sí me interesa. Ambos polos. El sufrimiento decidido y la acción decidida son
los dos métodos de la actividad. Existen también una serie de trabajos especialmente centrados en esta temática. Por ejemplo, la instalación de Múnich, que se llamó Muestra tu herida, y otra acción que lleva por título Infiltración homogéneo para piano de cola. Añadió, continúa diciendo el texto, sin embargo, que no quería Boyce limitarse a dar una receta de curación, pues sería demasiado esquemático. No obstante, de la guerra, a la que consideraba una enfermedad social, había extraído la conclusión de que había de trabajar en algo positivo. Padeció crisis personales, ideas suicidas a los 5 años, un periodo de sufrimiento tras ser derribado su avión, dolores persistentes y una crisis psíquica entre los años 55 y 57. El tema de la curación jamás perdió actualidad para Boyce, sobre todo como principio de una curación de las ideas, de la cultura, de la sociedad. Semejante tarea desborda al médico. Muchos grupos profesionales, políticos, maestros, terapeutas y sobre todo artistas, tienen que tirar de la misma cuerda porque ellos pueden abrir nuevos caminos en la función modélica del arte y convertir eventualmente su arte en medicina espiritual. Desde que en 1825 Henry Saint-Simon explicó por primera vez el concepto de vanguardia a los líderes de la cultura, la vanguardia artística ha asumido una misión especial, la obligación de revolucionar el arte e indicar caminos saludables hacia el futuro. Boyce tenía que sentirse comprometido con esta tradición de la modernidad. Lo que causó asombro fue que, a pesar de la misión de la vanguardia de trabajar en aras del progreso, Boyce recurriese a viejos métodos de los ritos, prácticas y objetos de los chamanes. Siempre se sentía urgido a manifestarse sobre el particular, pues con demasiada facilidad se tendía a considerarlo a él mismo, ¿no?, como un chamán. Él decía, cuando hago algo chamanístico, y le explicó, dice aquí el texto, a Henry Bastian y Janot Simen en el año 1979, cuando hago algo chamanístico, tomo el elemento chamánico, indudablemente de carácter efímero, para hacer una declaración sobre una posibilidad futura. Quiero esa vitalidad, concebida también como fuerza de voluntad, que encuentre su justificación en la necesidad de que aquello que no está en primer plano en nuestra cultura actual, por ejemplo, la confrontación con fuerzas perdidas que precisamente existen en el chamanismo, aflore hoy de nuevo a nuestra conciencia de otra manera. Como es lógico, continúa diciendo Boyce, en lo artístico no solo existen verdades, sino también propósitos de voluntad. Es decir, yo utilizo algo primitivo para inducir la conciencia del tiempo. Con el chamanismo señalo ese carácter mortífero de nuestro presente, pero también indico al mismo tiempo que el carácter mortífero del presente es superable en el futuro. Hasta aquí la cita a Boyce. Así pues, continúa diciendo el texto, Boyce no era un chamán, sino que utilizaba algo primitivo en pro de sus propias intenciones y de las realidades de lo artístico, del ámbito modélico del arte, con la esperanza de poder actuar en la sociedad, es decir, en la vida real, con un impulso curativo. Pudo hallar estímulos decisivos en autores como Eliade, Fraser y Finlayson, leo tal cual se escribe. Circunstancia esta que indujo a Moffitt a hablar de un paperback shamanism. No obstante, Boyce no organizó espejismo para chamán, dedicándose a curar a personas con el trance, el éxtasis y los rituales de sacrificio. Dejó claro que con los recursos chamanísticos pretendía influir sobre el sistema conceptual y sobre el contexto artístico. De ahí
que Axel Heinrich Mürken hablase en su análisis de Beuys y la medicina, así es el título, y sobre todo del aura de curandero que había rodeado a Beuys en las acciones de comienzo de los años 70. Beuys compartía el deseo de los chamanes de calificar la muerte y la resurrección como algo positivo. Por eso, simbolizando al espectador, se hizo llevar en 1974 hasta El Coyote, en la Galería René Bloch de Nueva York, con esta acción, ¿no?, que se llama I Like America and America Likes Me, como si fuera un enfermo, ¿no? Se hizo trasladar hasta la galería donde iba a realizar esta acción como si fuese un enfermo. Continúa diciendo el texto: el hombre occidental, enfermo, transformado en chamán, envuelto en fieltro, con cayado de pastor, se reunió con el animal divino, el coyote, que lo curó en cuanto aceptó su alma y su inteligencia de animal. Transformó la facultad de los chamanes de hablar con los animales en un contexto significante. Vuelvo a leer esto, ¿no?, que está en relación entonces a una descripción de lo que sucede en la acción Coyote en la Galería René Bloch de Nueva York, con esta acción que lleva como subtítulo, entre comillas, I Like America and America Likes Me. Y dice, vuelvo a leer: el hombre occidental enfermo, ¿no?, Beuys, representando esto, transformado en chamán, envuelto en fieltro, con cayado de pastor, se reunió con el animal divino, con el coyote, en la galería, que lo curó en cuanto Beuys aceptó su alma y su inteligencia de animal. Transformó la facultad de los chamanes de hablar con los animales en un contexto significante. El influjo de los medios, continúa diciendo el texto, de los medios curativos occidentales, como pastillas, esparadrapo, vendas y medicamentos, a menudo ligados a accesorios simbólicos del mundo de los chamanes siberianos, es grande en la obra de Beuys. Por ejemplo, la figurita de vendas de gasa dentro del bastón de Eurasia, ¿no?, en el caso de la obra Eurasia del año 67. Da la impresión, continúa diciendo el texto, de que como chamán, Beuys tenía que curarse previamente a sí mismo para poder curar, ¿no? Primero debía curarse él. Además, continúa diciendo el texto, de las prácticas y símbolos chamánicos, también los cristianos fueron un acicate para Beuys en su labor de transformar y curar males. En la conversación con Peter Mannekes, explicó Beuys que había adoptado el rito de purificación cristiano, el lavatorio de pies, para la acción Celtic Mass o Celtic Cruz. Y dice Beuys, en el fondo es el comienzo de una terapia social, una completa purificación, una completa curación de todo el ámbito social. Bien, muy oportunamente y un poco de manera azarosa, continúa este texto que viene organizando todos estos fragmentos en torno a estos elementos que hacen el universo de Beuys. Continúa con la entrada, con este próximo texto que se titula Chamanes. Dice, en el siglo XVIII, la imagen cristiana del mundo, homogénea, se desintegra en ámbitos parciales independientes y en el curso de ese proceso de diferenciación también el arte y los artistas se vuelven autónomos. Esta autonomía influye en la autoimagen del artista y en su posición dentro de la sociedad moderna. Alrededor de 1800, en la época del culto al genio, el artista representa la culminación del ser humano, y dado que está en estrechísimo contacto con la naturaleza, al igual que con las esferas espirituales, ocupa el lugar de aquellas personas que, en una sociedad marcada por lo religioso, habían asumido el papel de mediadores entre lo terrenal profano y lo divino sagrado.
Los artistas modernos recurren una y otra vez, en forma secularizada, a los modelos religiosos para representar la conditio humana, la condición humana. En un mundo que se ha vuelto impío, se ven y se pintan desempeñando el papel ejemplar de libertador y mártir, de santo y condenado, de vidente y místico. Boyce amplió estas estigmatizaciones de artistas con la figura del chamán. En una conversación explicó su propósito y dice: en la actualidad también existen acciones en las que la figura del chamán me parece la más adecuada. Desde luego no para rechazarla diciendo que hay que volver al punto del que el chamán obtenía su legitimación, porque se trataba de un contexto completamente espiritual. Utilizo esta figura para expresar algo futuro, en la medida en que digo que el chamán representó algo capaz de englobar contextos tanto materiales como espirituales. Así pues, al emplear esta figura en la época del materialismo, estamos aludiendo a algo futuro, a algo por venir. Por lo tanto, lo importante es que desempeño el papel del chamán para expresar una tendencia regresiva, es decir, una vuelta al pasado, una vuelta al seno materno, para empleando regresión en sentido de progresión de lo futurológico. Hasta aquí lo que dice Boyce. Continúa el texto. Una breve ojeada a la estructura fundamental del chamanismo explica por qué Boyce, para hacer perceptible su idea de la obra de arte global, halló en el chamán la figura de identificación ideal para sus acciones. En todo el ámbito del centro y del norte de Asia, la vida mágico-religiosa se centra alrededor del chamán. El chamán es mago y místico, adivino y vidente. Pero lo que le diferencia de todos los demás sacerdotes es su función única como conductor de almas, como psicopompo. Es el especialista del alma humana por excelencia. Solo él la ve, porque conoce su forma y su destino. Un miembro de una tribu es espontáneamente elegido como chamán por un ser divino que se le aparece en sueños en el curso de una enfermedad o durante una iniciación libremente elegida. Los temas de las vivencias de la iniciación y de los sueños son siempre los siguientes, a saber, descuartizamiento del cuerpo del neófito, renovación de los órganos internos y de los intestinos, subida al cielo, conversación con los dioses o los espíritus, y descanso al averno y conversación con los dioses o espíritus y las almas de los chamanes muertos. Durante su iniciación, el chamán yace durante días como muerto, en prolongados desmayos o en un sueño letárgico aislado en una yurta. El elemento esencial de este ritual es siempre el mismo. Con su sufrimiento, el futuro chamán padece una muerte simbólica, seguida de una resurrección. Adquiere entonces un cuerpo nuevo, más sensible y sobre todo una capacidad especial. Sabe salir de sí mismo y emprender viajes místicos. El chamanismo es una técnica de éxtasis y el chamán especialista de un trance durante el cual su alma puede abandonar su cuerpo y vagar por lugares remotos. Su alma es capaz de descender de nuevo al mundo subterráneo y ascender al cielo, de emprender un viaje aventurero por la geografía mística. Sus aptitudes extáticas para el vuelo lo convierten en mediador de los antepasados. Acompaña a los muertos, los introduce en el reino de las sombras y posee el poder de curar. Dado que la enfermedad es un proceso en el que el alma abandona el cuerpo para convertirse en presa de los espíritus, la labor del chamán consiste
en traer el alma de vuelta y devolverla al cuerpo. En la mayoría de los casos, el chamanismo se basa en un universo dividido en tres partes: cielo, tierra, mundo subterráneo. Y el chamán restablece la posibilidad de circular entre esos mundos. En otros tiempos, cualquier persona podía hacer lo que los chamanes hacen en estado de éxtasis. Como consecuencia de un acontecimiento que la tradición mítica achaca frecuentemente a un error ritual, las personas normales perdieron esta capacidad de comunicación porque los dioses más elevados se retiraron a lo más alto aún del cielo. Por eso, las ascensiones y descensos de los chamanes son también siempre un retorno a los orígenes, a la época mítica del paraíso perdido. Joseph Beuys recurrió a la figura simbólica del chamán para aludir a contextos de sentido y de conciencia. Varias de sus acciones escenifican viajes de iniciación, Eurasia, por ejemplo, de 1966, o también conjuros a lugares concretos, por ejemplo, la obra Manresa de 1966, sino también a regiones enteras, como por ejemplo la obra Bastón de Eurasia del 67. Regiones enteras como dispensadores de fuerzas para el futuro. Estos conjuros rituales revelan una gran similitud con la técnica del éxtasis de los chamanes. Representan excursiones espirituales a puntos de energía culturales que un chamán hubiera podido visitar realmente gracias a su aptitud para el vuelo mágico. Por eso, en la obra de Beuys subyace toda una geografía mística. En su visión del mundo hallamos asimismo analogías con la función del chamán como mediador entre los tres mundos que en tiempos remotos formaban una unidad posteriormente rota por acciones humanas equivocadas. Beuys quería volver a restablecer el equilibrio entre las esferas desvinculadas y separadas, el arte, la sociedad y la economía, que flotaban a la deriva a partir de los errores, y quería reconciliar la racionalidad científico-técnica con la creatividad artística y un socialismo libre y democrático. Sus ideas de la circulación ininterrumpida, que tematiza en Pizarras o, por ejemplo, en La bomba de miel en el año 1977, se relacionan asimismo con ideas de salvación colectiva e individuales, que también subyacen al chamanismo. Tanto la sociedad como los individuos están rotos o amenazados de ruptura. Y tanto las enfermedades sociales como las individuales manifiestan una perturbación en la relación de fuerzas que el chamán es capaz de restablecer. Beuys, sin embargo, como resaltó reiteradamente en conversaciones, no propugnaba el regreso a una visión del mundo mítica, porque los derechos de libertad políticos e individuales le parecían intocables. Sus obras de arte y acciones son una explicación poética. Alude a los vestigios culturales del pasado, entre los cuales se cuenta el chamanismo, para señalar las fallas de nuestra cultura y de nuestra civilización. Bien, continuamos entonces con otro tema que aparece aquí en este texto, compilación de pequeños fragmentos de texto acerca de los componentes, ¿no? Del catálogo de componentes de todo el universo Beuys, de todo el universo Joseph Beuys, y que en este caso, esta próxima entrada tiene como título Dalai Lama. Dice: el 27 de octubre de 1982, a las 9 de la mañana, Joseph Beuys mantuvo en Bonn una audiencia de 1 hora con su santidad, el 14º Dalai Lama del Tíbet. Aunque la conversación no se ha publicado, sabemos que tomó la palabra casi exclusivamente el artista, que por entonces contaba ya con 62 años. Le transmitió al dirigente religioso y laico del Tíbet
venerado por los creyentes como encarnación del Buda compasivo, su idea de la plástica social mundial. Joseph Beuys proyectaba una acción en ese momento para realizar en Pekín, donde pensaba mostrar a sus habitantes cómo la plástica social transforma el pensamiento en arte. Al mismo tiempo, pensaba ofrecer a los chinos, que desde su invasión en 1959 aniquilaban de forma sistemática la vida espiritual del país más alto del mundo, un plan económico para el Tíbet. Sin embargo, su auténtico objetivo era poner en práctica su viejo concepto de Eurasia, con ayuda de la permanente cooperación con el Dalai Lama. El encuentro tuvo lugar gracias a la mediación de Lorien Wijgers. La holandesa había publicado 2 años antes su libro entrevista titulado Joseph Beuys Talk to Lorien Wijgers, o sea, Joseph Beuys habla con Lorien Wijgers, y pensó que la idea del artista de convertir la política en arte y de esa forma poner en práctica el concepto de arte ampliado le interesaría por fuerza al Dalai Lama. En consecuencia, organizó las conversaciones preparatorias con Joseph Beuys y el monje tibetano Sogyal Rinpoche, que se había doctorado en Cambridge en Historia Comparada de las Religiones y por tanto estaba familiarizado con el pensamiento occidental. Las entrevistas publicadas por ella tratan temas como la unificación de nuestro mundo, el sistema monetario democrático, que implicaría una educación del mismo tipo, así como la correspondiente nueva comprensión del arte y la espiritualidad universal. La relación con el lama Sogyal, a ver, lo voy a leer como está escrito, Sogyal, con Y, transcurrió por mediación del artista Robert Filiu. Este budista practicante, además de amigo de Joseph Beuys, era un miembro activo de la Universidad Libre Internacional. Con ocasión de una de esas conversaciones previas entre Beuys y el lama Sogyal, el artista preparó una esquina de grasa para recibir al huésped tibetano. La documentación sobre dicha esquina pudo contemplarse en abril en la exposición organizada por Lorien Wijgers en el Apolldom holandés con motivo de la presentación de uno de sus libros, que tiene que ver, ¿no?, con que este libro tiene que ver con una conversación entre el Dalai Lama y Lorien Wijgers. Continúa diciendo el texto que todo estaba preparado para el encuentro con el Dalai Lama entonces, ¿no? Y el encuentro con el Dalai Lama igualmente, aunque se dio después de toda esta preparación y tal, no tuvo frutos palpables en la obra de Joseph Beuys. Las referencias, continúa diciendo el texto, del trabajo de Beuys con Mongolia, que Lorien Wijgers en su conversación con el Dalai Lama interpretó también como referencias al Tíbet, se basan en un pensamiento analógico formal. En la medida en que pueda opinarse sobre el encuentro, ya hemos dicho que la conversación no se ha hecho pública, Beuys quedó atrapado en su mundo conceptual. También cabe dudar si el artista habría llegado a entrevistarse realmente con el Dalai Lama sin la intervención de Lorien Wijgers. Es muy probable que no. Sin duda, la idea del amor personal, que lo abarca todo, incluyendo el amor a los animales como seres sensibles, vincula ambos mundos. Pero entre el modelo individual de explicación del mundo del artista y el riguroso sistema de pensamiento escolástico de signos de antigüedad del Dalai Lama, había un abismo. Bien, continuamos entonces con otro texto incluido en esta compilación de pequeños textos acerca de los temas fundamentales dentro de la atmósfera de Joseph Beuys, con algo muy importante también, que es el concepto de democracia directa,
lo que es organización para la democracia directa, ¿no? Dice esta entrada: la persona libre rechaza delegar sus intereses. Con el manifiesto 16 de Politics Empire, bueno, lo vamos a leer en español, el tiempo de los partidos políticos ha pasado, pues no defienden los verdaderos intereses del pueblo, solo el propio pueblo representa los intereses del pueblo. La organización de abstencionistas en favor del plebiscito, democracia directa, llamó a boicotear las elecciones. Todas las personas tienen que reorientar sus ideas. La abstención, no basta. Hay que organizar una fuerza antagónica. Cada vez trabajan más personas para pasar de la democracia formal, Estado basado en los partidos, a la democracia directa, libre socialismo democrático, mediante plebiscito sobre los derechos fundamentales tras una información previa libre, no censurada, democracia directa. La organización de abstencionistas en favor del plebiscito, democracia directa, no se consideraba un partido, sino una iniciativa popular libre, un instrumento de clarificación que, dice Boyce, consistía en que informamos sobre la posibilidad de legislar de abajo hacia arriba, partiendo del siguiente principio. La soberanía del pueblo, artículo 22 de la Constitución, todo el poder del Estado emana del pueblo. La mayoría tiene que ser directa y comprobada continuamente, situación jurídica actual. La organización de abstencionistas se funda el 2 de marzo de 1970 a partir de los análisis del Partido Alemán de Estudiantes y de la zona Fluxus Oeste. La sede se ubica en el número 25 de la Andreasstraße, cerca del Kunsthalle de Düsseldorf. La prueba de fuego de la organización fueron las elecciones al Parlamento del Land de Renania del Norte, Westfalia, celebradas el 14 de junio de 1970. El cartel encabezado por el lema "No al voto a los partidos", vamos a leerlo de nuevo. El cartel encabezado por el lema "No al voto a los partidos" exhortaba a los votantes a ejercer la autodeterminación popular mediante plebiscito sobre los derechos fundamentales y las libertades, educación, armamento, régimen de propiedad, medios de producción, suelo, vivienda, jubilación y seguro de enfermedad, abolición de la burocracia, igualdad de derecho para hombres y mujeres, descontaminación de la tierra, el agua y el aire y, consecuentemente, el derecho a la libre información vehiculada por medios de comunicación de masas independientes. Dice Boyce: los partidos son los guardianes de los intereses de los económicamente poderosos, explotadores de las fuerzas productivas de la mayoría. El Estado sois vosotros, todos y cada uno de vosotros. Haced uso del poder que tenéis, ejercitando el derecho a la autodeterminación. Gobernaos a vosotros mismos, no a la violencia. Este cartel, ¿no?, firmado por Boyce, Jonah Hafner y Jonathan Stuger, es el que aparecía como gran emblema de toda esta organización. El 30 de septiembre, continúa diciendo el texto del año 1971, Karl Fasterben, colaborador de Joseph Boyce, comunicaba a los miembros de la organización de abstencionistas que, tras cuidadosas reflexiones de los fundadores, se integraban en la Federación Regional de las Comunidades de Electores Libres e Independientes del Land de Renania del Norte, Westfalia, para participar como iniciativa popular libre y como asociación legal en las elecciones municipales y también en las regionales y estatales. Esto motivó la renuncia al término abstencionista, ¿no?
susceptible de ser malinterpretado y lastrado por connotaciones negativas, y su sustitución por el de, se sustituyó, ¿no?, este término tan rico, ¿no?, que era abstencionista, por el de organización para la democracia directa plebiscitaria, con un subtítulo que era Iniciativa Popular Independiente, Asociación Registrada. Un modo de nombrar de carácter clarificador y orientado a lograr un objetivo concreto que logró su forma cuando se fundó finalmente el 19 de junio de 1971. Continúa diciendo el texto: es inscrita esta asociación en el registro de asociaciones con carácter jurídico público. Los estatutos y el programa político llevan fecha del 16 de agosto de 1971. El programa político se basa en los derechos fundamentales de las personas en el Estado Democrático de Derecho de la República Federal Alemana, que garantiza de la dignidad de la persona, libre posibilidad de actuación en la sociedad, igualdad de todos ante la ley, libertad de culto, de conciencia y de opinión. Además, el ordenamiento interno de la convivencia social debía obedecer a principios democráticos. Dice: la Constitución les ha otorgado a los partidos políticos la posibilidad de influir en la formación de la voluntad política del pueblo, pero no el derecho de exclusividad. Gran parte del programa está dirigido a los abstencionistas perdidos para la actuación política y a los insatisfechos con el dominio de los partidos, cuya cifra se estimaba entre un 15 y un 40% de las personas con derecho a voto. La meta de esta fundación es activar el impulso de autodeterminación en la asamblea de simpatizantes para la consecución paulatina y no violenta de la soberanía popular que nos garantiza a todos nosotros la Constitución. Como organización democrática que es, prevé la creación de grupos de trabajo: democracia directa, grupo de investigación, iniciativa popular y plebiscito, constitución y derecho, que es un grupo jurídico, triple estructura, según las teorías de Rudolf Steiner. Otra, por ejemplo, acontecimientos actuales o prensa, radio y televisión, protección medioambiental para personas, animales y plantas, problemas de infancia y juventud, formación y apoyo económico a los estudiantes, arte y ciencia, esto como cultura, estadísticas y archivo, objeción de conciencia, leyes sobre arrendamiento y vivienda, asuntos sociales, problemas de jubilados y ancianos, salud pública. Numerosas publicaciones de esta organización constatan los resultados del trabajo conjunto en las rondas de conversación abiertas. Los objetos se exponen de manera diferenciada, condensados en informaciones. Por ejemplo, informamos a la gente sobre lo que existe ahora y sobre el camino viable para eliminarlo y organizarlo. Para preparar a la gente para este principio, el plebiscito y la autodeterminación, hay que organizarla dentro de una posición de poder para que algún día compita, por ejemplo, con la empresa Estado partidista o con la democracia formal. Todo el poder del Estado emana del pueblo, y he llegado a la conclusión, dice en este caso Boyce, de que no existe la menor posibilidad de hacer algo por la persona si no es a partir del arte. Para ello necesito una concepción pedagógica, una teoría del conocimiento y además actuar. Es decir, tengo que garantizar tres cosas. La concepción pedagógica implica que la persona es un ser creativo y es muy importante concienciarla de ello. Primero, hay que concienciarla de que en la medida en que es un ser creativo, también es un ser libre. Por consiguiente,
tiene que comportarse forzosamente de manera anti-autoritaria. La concepción de la teoría del conocimiento es en realidad un poco más fácil, puesto que afirmo que solo la persona creativa puede transformar su situación en el tiempo, es decir, actuar revolucionariamente a partir de su creatividad. Si retrocedemos un peldaño más a la teoría pedagógica, esto significaría arte igual a creatividad igual a libertad humana. Los manifiestos sobre democracia igual soberanía del pueblo, Centro de Investigación Democracia, Partidos, Comunismo, Gobierno de los Partidos, Democracia Directa o Soberanía Popular, Economía de Mercado, Separación de Poderes, incluso Anarquía, sirven para esclarecer y delimitar. Las ideas tienen que ser acertadas y a partir de ellas deben formularse las demandas. El folleto, por ejemplo, Plebiscito, detalla todos los obstáculos de un procedimiento complejo que impiden simplificar la técnica plebiscitaria. Boyce se dio cuenta de que en el acontecer económico, la vida económica domina a los demás miembros del organismo social. En Rudolf Steiner encuentra un concepto social orgánico que extrapola a la época actual. La hegemonía de la vida económica, tanto la economía social de mercado como la economía planificada, sobre la vida intelectual y jurídica, origina inflacionistas permanentes en la economía, una espiral precios-salarios, una distribución injusta de los ingresos y del capital y una desigualdad de las personas ante la ley. Más correcta sería la siguiente jerarquía según la idea de Steiner en la triple estructura. A. El pilar más importante es la vida intelectual, cultura, ciencia, investigación. B. A su lado y con el mismo rango está la vida económica, producción, distribución, transporte y tráfico comercial. Y C. La vida jurídica, política, administración y jurisprudencia. Las dos últimas tienen que ser fecundadas por la vida intelectual siempre según los conocimientos científicos más recientes. Esta triple organización sometida a control directo del pueblo como soberano supremo es la que garantiza una economía de mercado verdaderamente social dentro de un ordenamiento social libre y democrático. Boyce reitera incansablemente estos principios de conocimiento y de libertad. Ese concepto ideal de la persona como copartícipe maduro y creativo del mundo, que lo convierte en un ser social responsable. El 5 de junio de 1971, en un diálogo con un estudiante de Togo, ambos con vestimenta africana, significa un acto de la función. ¿Quién está interesado todavía en los partidos políticos? ¿Por qué no decidimos de una vez democráticamente sobre el ejército? Todo esto lo realizan en el marco de la Experimenta 4 de Frankfurt. El 18 de junio, durante una acción en plena calle, distribuye en Colonia la bolsa de plástico con el diagrama de la triple estructura del socialismo libre y democrático. Esto llevaba por nombre Así podemos superar la dictadura de los partidos. Otra de sus acciones, en agosto de 1971, más o menos el 16, dice aquí, el día 16, lleva a cabo la acción en el Cieno como protesta por la desecación de Zuiderzee para construir un pantano en Düsseldorf y Eindhoven. El 13 de noviembre inaugura la exposición en la Galería de Lucia Armelio, en Nápoles, con la acción política llamada Socialismo Democrático Libre, Organización para la Democracia Directa Plebiscitaria. Esta acción en la galería, cuando la inaugura, en la forma de una orientación a través de la actividad y objetivos
del Centro de Investigación Democracia de Düsseldorf. El 14 de diciembre, con una acción que se llama Superar de una vez la dictadura de los partidos, se manifiesta Beuys junto con 50 discípulos contra la tala de árboles en el bosque de Grefberg, en Düsseldorf. El 19 de enero tiene lugar en el Volksmuseum de Hessen el debate público Arte, Hombre, Socialismo Democrático Libre. El 26-27 de febrero de 1972 habla Beuys en la Tate Gallery de Londres y en la Whitechapel Art Gallery y da una conferencia que lleva por título Persona, tú tienes la fuerza para tu autodeterminación. El 31 de marzo de 1972 es la fiesta de la paz de Jonah Halfner en Mönchengladbach, una acción de Viernes Santo ante la catedral con la bolsa de la Organización para la Democracia Directa Plebiscitaria, ¿no? Lo realiza Beuys con esta organización que es la bolsa de la Organización para la Democracia Directa Plebiscitaria. El 21 de abril de 1972 pronuncia una conferencia seguida de coloquio en el Centro de Información Alternativa de Roma y habla acerca del socialismo democrático libre. El 1 de mayo sigue la acción Barrer en la Plaza Karl Marx de Berlín. El punto culminante de todos estos esfuerzos es su participación en la Documenta 5 de Kassel, donde a lo largo de 100 días discute con los visitantes sus problemas y su idea de la democracia directa plebiscitaria. Esto fue desde el 30 de junio al 8 de octubre de 1972. El último día de esta exposición, realiza una acción de despedida, que la llama el combate de boxeo en favor de la democracia directa plebiscitaria, y aquí con Abraham David Christiansen Moebius, realiza esta acción. Su aportación a la exposición Arte en el combate político, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Hannover el 31 de marzo hasta el 13 de mayo de 1973, es también una oficina de información. O sea, lo que él instalaba, lo que montaba, lo que exponía, lo que mostraba en estas exposiciones en general eran estas oficinas de información. Paralelamente a todas estas actividades, continúa diciendo el texto, prosigue los enfrentamientos con la Academia Estatal de Bellas Artes de Düsseldorf, donde Beuys, acusado de allanamiento de morada, es cesado el 11 de octubre de 1972 por el entonces ministro de Ciencia, Johannes Rau. Es despedido de su función como docente. Y dice, el 27 de abril de 1973 se funda la Asociación Patrocinadora de una Escuela Técnica Superior Internacional Libre de Creatividad e Investigación Interdisciplinar. En el programa de esta Escuela Técnica Superior, volveremos a encontrar la mayoría de los postulados de las organizaciones de abstencionistas y a favor de la democracia directa, aunque ahora desde la perspectiva de la humanidad, de la evolución hacia la persona total para la unidad de la persona. La hegemonía de la vida económica, ya reconocida antes, y la cima abierta entre economía y cultura, abierta entre economía y cultura, solo pueden superarse si la cultura, dice, se sitúa orgánicamente dentro de ese proceso cíclico. Bien, hasta aquí entonces vamos a dejar, hasta aquí hemos leído y vamos a dejar en este momento este audio-video para, luego continuar en un próximo y seguir leyendo este texto sin título que estamos utilizando de algún modo como parte de estas herramientas bisagras dentro del seminario que de Joseph Beuys venimos realizando desde el año pasado y que estamos ya en este punto en su cuarta etapa.
Vamos entonces a dejar aquí y volvemos en el próximo audio a continuar leyendo este texto que sigue con la entrada que lleva por título Dillinger, John, 1897, 1934.